lean on us. We are here for you. You matter. You are not alone. Are you feeling overwhelmed? Not sure where to turn? The National Suicide and Crisis Lifeline is there for you 24/7. Call or text 988 or chat at 988sc.org. Whether you're having an emergency or you know someone who needs support now, they can help you take the next step towards finding hope and healing. There is hope. 988sc.org. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Quedamos para un café. Los miércoles cada 15 días charlaremos a corazón abierto de las cosas que nos ocupan y que nos preocupan. Compartiremos vivencias, reivindicaciones, retos y sueños. Os invito a que nos acompañéis. Hoy quedamos para un café con Lidia, en Santiago. Bienvenida y gracias por compartir este ratito conmigo. Muchas gracias, María José, por la invitación y encantada de participar. Aún encima me viene a casa, que esto ya es lo más de lo más, pero bueno, soy una mujer muy afortunada. En su web, Lidia se define a sí misma como psicóloga de profesión y de vocación escuchadora y contadora de historias. En 2014 creó el proyecto Narrativas y otras lunas, en el que ofrece formación online y presencial relacionada con el mundo de la escritura y la narrativa. Entre otras cosas, crea y coordina talleres de autocuidado, de autoconocimiento, de acompañamiento literario, de escritura autobiográfica y en verano edita un libro de 12 propuestas de escritura muy interesantes, que es como los de Santillana de nuestra época. A medida que avance el episodio, iréis descubriendo la dulzura en su voz, la facilidad que tiene para transportarte a otros mundos y la pasión que transmite. Cuéntanos, Lidia, ¿cuándo empezó tu historia de amor con la lectura? Muchas gracias, María José. Qué bonito suenan siempre las cosas en palabras de otra persona. Pues yo creo que tenía como 2 años. Esa es la historia que no sé si recuerdo que me han contado, pero sí que me recuerdo en la biblioteca que me llevaba mi madre y sé que era muy pequeña y que me tenía que falsificar el carnet porque era como a partir de los 6. Así que yo desde que tengo uso de razón me recuerdo con un libro en las manos. Fuiste una lectora precoz. Sí, aprendí muy pronto. Recuerdo también que me enseñaba mi bisabuela, que íbamos como mirando las letras en los carteles que había por la calle y todo esto. Y entonces, bueno, pues entre ella, mi padre creo que también estuvo ahí bastante pendiente. Pues nada, aprendí muy pronto y he sido siempre devoradora de libros. Pues yo con 3 años leía y escribía y, bueno, llamaba mucho la atención porque era, bueno, muy pequeñita y jolín, tú ya con 2, mira, qué precoz. ¿Y cuál es el primer libro del que tienes recuerdo? Pues mira, los primeros libros que no sé si cuentan, pero yo cuando me veo en aquella biblioteca me veo siempre con unos tebeos que eran de Yo quiero ser califa en lugar del califa, que no sé si tú los habrás llegado a conocer. No me suena. Era un cómic muy simpático, pues eso creo que era un visir, que eso, él quería ser califa en lugar del califa, entonces estaba haciendo siempre cosas como para conseguir su puesto. Y luego recuerdo mucho pues los tebeos de Mortadelo y Filemón, y así libro, yo creo que los de Barco de Vapor. Ay, sí, los de Barco de Vapor eran míticos en nuestra época. Sí, los primeros que recuerdo yo creo que eran la colección naranja y la roja, que ya eran bastante avanzados, y luego mucha poesía también, porque tanto en casa de mis tías, que pasaba mucho tiempo allí, como en casa de mi abuela y en casa de mis padres, había siempre muchos libros. Entonces yo todos los que encontraba, no solo para lecturas para niños, pues todos los devoraba. Entonces recuerdo sobre todo mucha poesía. Una enciclopedia de muchos tomos y mucha poesía también. Yo ahí con la poesía tengo ahí una lucha. No es una cosa que me acabe de llenar mucho, pero bueno, a lo mejor no es el momento todavía. ¿Y con qué andas ahora? ¿Qué estás leyendo? Pues mira, acabo de terminar, no he empezado lectura nueva, pero bueno, sigo con 3 o 4 libros a la vez, que es una mala costumbre que tengo desde hace mucho. Entonces, uno que sí que está a medias es Una trenza de hierba sagrada, que es uno que acaba de editar Capitán Swing, sobre los saberes originarios, ¿no? De cómo se utilizaban las hierbas medicinales, por ejemplo, en otras, bueno, se siguen utilizando en otras culturas.
Y acabo de leer 2 que los he mencionado en el blog porque me han impactado mucho. Uno es de Remedios Zafra, que se llama La fragilidad, creo, que habla de, bueno, un poco de cómo las redes sociales nos demandan muchísima energía, sobre todo a quienes trabajamos en tema de cultura, o que trabajamos por nuestra cuenta y tenemos que dar nuestro trabajo a conocer, ¿no? Pues todo esto de tener que estar siempre como mostrándose mucho. Y otro que se llama Cómo no hacer nada, que, bueno, también habla un poco sobre esto, ¿no? Sobre la economía de la atención, que yo creo que el último año en general ha sido muy demandante en ese sentido y que ahora necesitamos bajar un poco el ritmo y quizá devolver la atención a las cosas pequeñas, ¿no? Yo creo que ese es el reto, que bueno, no sé si me salgo un poco de lo que me preguntabas de los... No, tú dale, yo te dejo hablar, que es un placer escucharte. Muchas gracias. Algo que yo creo que nos está costando mucho en general, que es como poner un poco el freno y volver a centrarnos en lo pequeño, en lo cotidiano y en lo que tenemos más cerca, ¿no? Hemos estado así con la atención como tan puesta quizá en la emergencia o en las noticias que van llegando cada día, y me parece que ese es el reto que tenemos. Y claro, los libros, por supuesto, son una gran herramienta para eso, ¿no? Porque nos transportan a otros mundos, nos traen a lo cercano y al mismo tiempo nos transportan a otros mundos. Pues yo creo que, sin embargo, gracias a la pandemia hemos recuperado valores y hemos empezado a darle importancia a otras cosas que dábamos por hecha, ¿no? Yo misma la semana pasada me fui a Ferrol, bueno, en un viaje relámpago programado para grabar un podcast que no pudo ser, pero como ya tenía pensado ir y había quedado con mis padres y con mis hermanos, pues me fui a la aventura de Rodríguez 27 horas, ¿no? Y yo misma me sorprendía redescubriendo la ciudad donde nací, el lugar donde viví de adolescente, porque tenía tanta ansia de volver a verlo, que cosas a las que a lo mejor antes no prestaba atención, y creo que sí, eso lo hemos ganado, ¿no? Sí, eso tú, porque tienes esa mirada y esa capacidad, y porque quizá al cambiar de contexto es más fácil, ¿no? Esto a mí me recordaba un poco, me hizo mucha ilusión cuando te leí esto, que lo comentabas en tu Instagram, y me pareció muy bonita esa mirada, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, al volver a ir a Madrid, ¿no? A visitar a mi familia. Pero, sin embargo, en el día a día me sigue resultando difícil, ¿no? Es como dentro del mismo contexto recuperar esa mirada. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en que nos ha servido para valorar mucho más justo eso, ¿no? Tanto lo cercano como lo que hasta ahora teníamos al lado de casa y nos parecía que iba a estar siempre accesible, y ha dejado de estarlo. Y claro, yo creo que hay sobre todo la relación con las personas también, no solo con el entorno, sino con las personas. Sí, yo creo que también hemos reorganizado y priorizado gente, ¿no? Personas. Hemos descubierto, yo por lo menos, personas que realmente necesito en mi vida y quiero seguir en contacto con ellas, y otras pues que a lo mejor no las demandé tanto, ¿no? O no pensé tanto en ellas. Sí, eso es muy curioso, porque además se ha dado así de una forma natural. Claro, también hemos tenido ahí la ventaja de las conexiones, ¿no? Por ejemplo, en las videollamadas han dado mucha cercanía, que es una costumbre que antes no teníamos, y quienes tenemos a la familia lejos, pues eso ha sido como una ganancia, ¿no? Y luego, claro, nos hemos tenido que quedar, por suerte, con quienes teníamos más cerca. Yo creo que para eso también, para recuperar en general todas las relaciones de cercanía, incluso el comercio de cercanía, ¿no? Que es algo que muchas veces queremos reivindicar, y bueno, pues ahora se ha visto que es el esencial, ¿no? Y sí, cómo las relaciones se han transformado en ese sentido, sí. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Galicia? Pues creo que 6 años, ya pierdo la cuenta. Yo creo que, bueno, hice varios intentos, pero el último sé que fue en el verano de 2016. ¿Intentos fallidos de quedarte aquí? Sí, sí, porque sobre todo por el trabajo, ¿no? Porque cuando intentaba
digamos, poner el peso del proyecto más en lo presencial, sí que me costaba más trabajo mover cosas aquí, porque toda mi red, a pesar de que he tenido mucha suerte y muy buena acogida y siempre me han abierto puertas en librerías, por ejemplo, que para mí son refugios maravillosos, o sea, sobre todo, vamos, la Lila de Lilith en Santiago y la librería Bahía de Foz, la librería Paz en Pontevedra, ¿no? Pues siempre me han acogido. Pero bueno, mi red estaba allí, entonces era mucho más fácil hacer las cosas en Madrid. Y así, bueno, poquito a poco, al poner más el foco en lo online y al ir probando qué es lo que podía hacer aquí, pues me pude quedar. Instalar aquí. Porque tú gestionas personalmente tus redes sociales, la página web, el aula virtual, creas todos los cursos y aún encima eres autónoma. Cuéntame cómo lo haces. Pues mira... No lo sé, María José. ¿Sobrevives? ¿Sobremueres? He sobremuerto muchas veces y ahora estoy empezando a vivir, no solo a sobrevivir, que ese era mi gran reto. Pero sí, además, mira, he escuchado muchas estas veces algo que... bueno, supongo que las cosas nos llegan cuando nos tienen que llegar, ¿no? Pero esto de que el desarrollo personal y el profesional están muy unidos, y es verdad. Entonces ha sido todo un reto a medida que yo iba poniendo orden por dentro, ¿no? En la parte más personal se han ido colocando cosas en el proyecto y al revés. Si me viera desde el principio y me diera cuenta de que tengo que hacer todo eso, igual salía corriendo, también te lo digo. Bueno, es que son un montón de cosas de las que uno se tiene que ocupar, porque aparte de todo el tema de la gestión de los contenidos, está el tema logístico, la infraestructura tecnológica, todo el sistema del día a día que tienes que luchar contra un montón de imprevistos, ¿no? Sí, son muchísimas tareas. De hecho, mi prioridad en el último año ha sido esta, ¿no? Reorganizar todo, ver qué es lo que tenía, qué es lo que podía hacer y lo que no. He tenido que renunciar a muchas cosas para quedarme con lo esencial, porque si no, no se sostenía el proyecto, ¿no? Yo cuando empecé le dedicaba como 8, 10, incluso hasta 12 horas diarias a la tutorización. Y claro, me di cuenta de que así no era sostenible. Entonces ir reajustando todo eso, ir simplificando, sin tener que renunciar mucho a la calidez y a la cercanía, ¿no? Para mí es importante que de alguna forma, aunque es verdad que hay cosas que por suerte también ya se pueden automatizar mucho más, ¿no? Que antes era todo mucho más manual hace 6 años. Bueno, pues cómo de alguna forma que siga siendo sostenible sin perder esa cercanía con las personas. O sea, para mí las redes sociales, por ejemplo, es muy importante ser yo la que las gestiona, porque, bueno, creo que si no tuviera esa vía de contacto me perdería muchas cosas, ¿no? Entonces, si algún día me puedo permitir, que me encantaría tener ayuda en algunos aspectos, yo sé que ese, por ejemplo, no renunciaría a él. Sería de los últimos. Sería de los últimos, sí. Quizá toda la parte más tecnológica, que es verdad que también me gusta, porque la web la he ido montando yo, el aula lo he montado yo, ha sido todo así poquito a poco, pero es verdad que eso es lo que más tiempo me quita y lo que creo que, bueno, que no es mi punto fuerte. Es más tedioso también, ¿no? Es como... No ves tanto resultado como si escribes un folio y dices, ¿no? Qué bonito me ha quedado. Claro, es que esa parte es muy bonita. Hay partes de mi trabajo que yo disfruto mucho. Una es la creación de contenidos, porque al final estoy escribiendo, ¿no? Que es algo como que yo también tenía pendiente. Yo, jolín, yo he hecho esto porque me gusta escribir y quiero ayudar a otras personas a que escriban, pero también quiero escribir yo. Y entonces de repente me di cuenta de que había escrito un montón en estos años en el blog, ¿no? Y crear un curso al final es escribirlo también, porque los cursos un poco son como cartas, que lo que yo quiero es que acompañen a otras personas en ese proceso de la escritura, ¿no? Entonces esa es una parte muy bonita. Estar en contacto con otras personas también. ¿Y escribes desde pequeña? Sí, o sea, es algo que pues hace poco encontró mi madre una novela en casa que había encuadernado y todo muy pequeñita, pero con sus fotos, su portada, no sé qué sería con 8 o 9 años. Y sí, he escrito, no desde que leo, pero sí que desde siempre.
pero sí he tenido mucho pudor y mucha vergüenza a compartir o a sentir que lo que yo escribía era valioso. Y desde ahí, claro, también eso es un motor importante del proyecto, ¿no? Que otras personas no tengan esa vergüenza. Ya, porque de alguna manera tenías miedo del juicio de los demás o era pudor simplemente. Uy, yo creo que era algo como muy profundo que tiene que ver con la visibilidad, que en el caso de las mujeres es todavía más se agudiza más, ¿no? Pues con ¿quién soy yo para decir algo? O sea, además, fíjate que yo tengo 44 años. Y en mi infancia y en mi adolescencia las referencias eran hombres en la literatura, ¿no? Había muy poquitas mujeres. Y entonces yo creo que eso también influía, ¿no? Como, bueno, no sé, no había referentes se suman muchas cosas ahí, ¿no? Pero yo creo que es algo muy, muy ligado al género. Pues a mí me pareces una persona súper dulce y con una sabiduría como antigua o ancestral, ¿no? Que no me salía la palabra. Y a veces cuando leo tus posts o las newsletters, siento que pones en palabras lo que yo siento, pero como mucho más bonito, ¿no? Y me siento muy identificada. Bueno, tenemos la misma edad también, no lo sabía. Y no sé, eso... Yo creo que tu contenido es de mucha calidad. Se ve que hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha dedicación. Y yo eso la verdad que lo valoro como persona que te sigue, ¿no? Y sí que es verdad que a mí me has animado mucho a escribir. Qué bonito, pues muchas gracias, María José. No sé si recuerdas un día en La Platanera que presentabas un cuaderno de verano, si no recuerdo mal, y estábamos hablando sobre ser escritor, no ser escritor, la importancia de vender, de no vender, y yo saqué ahí mi lanza de defensa de que el que escribe es escritor, independientemente de que vendas un libro o 1000 libros, ¿no? Y lo sigo manteniendo a día de hoy. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, María José. Yo creo que quien siente esa pasión y ese amor por las palabras, que además suele ser algo como, pues esto, ¿no? Que llevamos puesto desde siempre. Yo también creo que quien escribe es escritor o escritora y creo mucho en legitimar esa voz, porque además es que es muy valiosa y necesitamos las historias de la gente pequeña, ¿no? Que decía Galeano que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo, y cuánta falta le hace a ahora mismo sumar todas esas historias pequeñas. No sé si conoces a Javier Castillo. No. Yo, lo descubrí el otro día por casualidad. Un chico que tenía su trabajo, un chico súper joven, y en los trayectos en tren él escribía. Entonces acabó un libro y lo mandó a varias editoriales. Solo le contestó una diciéndole que tardarían unos meses en leer lo que les había enviado y que ya le dirían algo. Y él, gracias una vez más a las nuevas tecnologías que tenemos ahora disponibles, lo subió a una plataforma que hay en Kindle, que yo tampoco conocía, pero que tú puedes autopublicar tu libro en formato ebook. Bueno, el caso es que fue una pasada, el tío lo petó muchísimo, enseguida consiguió una editorial, ahora si no me equivoco lleva 5 libros, acaba de publicar la 5ª novela y vendiendo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Como la confianza en uno mismo, las nuevas tecnologías te permiten hacer cosas que hace unos años eran impensables, ¿no? Tú antes necesitabas el respaldo de una editorial, que te publicara tu libro. Hombre, podías gastarte tus dineros, ir a una imprenta, pero yo conozco a muy pocas personas que hayan hecho eso. Y la verdad que este chico me despertó mucha admiración porque me dio mucha envidia su confianza en sí mismo, ¿sabes? El atreverse a decir, pues no, yo confío en lo que he hecho y quiero que le llegue a la gente. Y vaya si le llegó, ¿sabes? Porque vende muchísimo, está en los tops. Sin embargo, yo no había escuchado hablar nada de él porque parece que la crítica tampoco le acompaña, ¿no? Son novelas de misterio, de suspense, con algún muerto de por medio o muchos muertos de por medio, depende de cuál, de qué libro leas. Y sin embargo, el público está volcado a tope con él y me parece una historia muy, muy interesante.
Bueno, ahora quería ir a una comunidad de escritura online que creaste recientemente y que se llama El Refugio, en la que, bueno, se reúne gente con intereses comunes, ¿no?, para escribir. Cuéntanos un poco, ¿cómo se te ocurrió la idea? Pues mira, la primera comunidad que yo creé, que es como un poco la base de esta, yo creo que fue en 2017, al poquito de empezar con el proyecto, porque, bueno, había personas que habían hecho algún taller y querían como seguir un poquito más de tiempo, tener más seguimiento por mi parte. Y entonces estuvimos, yo creo que casi 2 años, llegamos a sacar una recopilación con los textos del taller, nada, en PDF, una cosa así muy casera, pero bueno, que tuvimos hasta esa posibilidad, ¿no? Y bueno, de repente se quedaron muy poquitas personas y yo la tuve que cerrar porque también requería mucha atención por mi parte, ¿no? Fue ese momento de, bueno, no puedo con todo y tengo que renunciar a algunas cosas. Y era algo que yo llevaba tiempo intentando retomar, haciendo diferentes experimentos. Y de repente, bueno, pues yo creo que el confinamiento, lo que decíamos antes, ¿no?, ha sido una oportunidad como para resituar muchas cosas, y para mí fue clave tener como otras comunidades, otros espacios en los que poder apoyarme, y al mismo tiempo la sensación de que yo tenía algo que ofrecer desde Narrativas y otras lunas, ¿no? A mí me encanta lo que hago, pero siempre había tenido esa sensación un poco de la que hablábamos antes, como de, bueno, esto realmente es útil, sirve para algo, estas cosas, ¿no? El run run de la inseguridad. Y claro, de repente ahí pues ya vi claramente que sí, ¿no? Que sí, o sea, ya no es que me lo dijeran, que otras personas me dijeran que les gustaba, sino que yo vi que eso tenía un sentido, ¿no? El poder acompañarnos en la escritura, y entonces de ahí nació un poco la idea de el refugio. El refugio, pues no sé, porque yo lo sentía así, y bueno, esta imagen de la cabaña en el bosque yo la tengo como muy asociada a la escritura, ¿no? Entonces pensé, si esto fuera un lugar físico, ¿cómo sería? Yo me imaginaba, pues eso, pues una cabaña en la que cada una de las personas que estábamos allí, bueno, pues a lo largo del día, pues saldríamos, iríamos, daríamos un paseo, haríamos lo que quisiéramos, y luego, pues al atardecer nos juntaríamos, también un poco como se hacía antiguamente, o como cuentan los cuentos que se hacían en las posadas, ¿no? Juntarse así alrededor del fuego a contar las historias. Entonces, básicamente consiste en eso, en juntarse en un lugar común e intercambiar historias. Sí, tenemos un encuentro mensual que bueno, que a mí me gusta mucho también, ¿no? Porque es una forma desde diferente. Claro, lo bueno del online es que nos encontramos desde diferentes puntos de la geografía, ¿no? Es como hay algunas que están en Madrid, otras están en Euskadi, otras están en el Pirineo, en un pueblo perdido. Entonces, bueno, eso ya es mucha riqueza, ¿no? Y ahí, bueno, pues comentamos un poco cómo nos ha ido con la escritura a lo largo de todo el mes, y luego tenemos un aula virtual que hay una serie de recursos para escribir con diferentes niveles, porque yo no quería que fuera la típica comunidad o el típico sitio al que tú vas y hay tantísimas cosas que no sabes por dónde empezar, ¿no? Entonces, bueno, intento que haya un poco de equilibrio en ese sentido, y también envío una propuesta nueva de escritura cada 15 días. Entonces la idea es tener ahí como una excusa, ¿no? Y un apoyo para escribir, pero que no sea demasiado exigente. Y ahora mismo hay más de 20 personas, con lo cual sí que hay una comunidad de verdad, ¿no? O sea, sí que la gente pues comparte lo que escribe, pues hay una de las mujeres, por ejemplo, que participa en una compañía de teatro y tenía un espectáculo nuevo, entonces nos ha ido contando y nos ha hecho partícipes del proceso de creación, ¿no? Nos acompañamos en la creación en general. Ya, y es curioso que a pesar de reunirse por videoconferencia, que era un poco un miedo que teníamos muchos, ¿no? Que se perdiera el calor humano, y no, se puede conseguir a través de una cámara, ¿no?
Sí, además ahí en el refugio yo creo que, fíjate, después de tantas videoconferencias, yo creo que en enero, en febrero fue cuando me di cuenta por primera vez, porque alguien lo comentó, una cosa muy valiosa de las videoconferencias es que nos permitían vernos la sonrisa cuando era tan difícil fuera, ¿no? Entonces... Es verdad, sí. Sí, no, a mí eso también yo es algo que agradezco mucho porque me ha permitido seguir con mi trabajo y a la vez tener mucha cercanía. Hubo otro taller en el que había una mujer que estaba en la Patagonia, al final del mapa, casi donde te caes ya. Y entonces era muy bonito porque además aquí estábamos en pleno invierno y ahí estaba despuntando la primavera y bueno, andábamos con las estaciones cruzadas, entonces era muy bonito y muy enriquecedor, sí. Hombre, el salto tecnológico este último año es brutal, ¿no? Alguna gente se está quedando un poco descolgada, sí, alguna gente mayor o no tan mayor, pero que está requiriendo un esfuerzo muy grande, pero también la recompensa yo creo que es valiosa, ¿no? Claro, yo creo que hay el reto que tenemos como sociedad y que tienen las administraciones es que nadie se queda atrás con esto, ¿no? Sobre todo, pues a mí me da mucha rabia, por ejemplo, las personas mayores con el tema de los bancos, que les quieran quitar la presencialidad. O sea, yo creo que lo presencial tiene que seguir estando en muchos servicios, ¿no? Por ejemplo, en Madrid el tema de los centros de salud es, bueno, la atención primaria está bastante saturada y bastante destrozada, entonces muchas consultas son telefónicas, ¿no? Cuando deberían ser presenciales, pero es verdad que también hay toda una parte en la que puede traer muchas oportunidades incluso para personas que en otras circunstancias no las tendrían, o sea que... Yo creo que tenemos que encontrar el equilibrio perfecto entre la presencialidad y aprovechar lo que la tecnología las opciones que nos da, ¿no? Eso sería, bueno, lo ideal. ¿A quién le recomendarías que se apuntara al refugio? ¿A quién crees que le puede interesar? Mira, yo creo que a cualquier persona que quiera escribir y lo haya hecho en algún momento de su vida, cuando yo digo escribir con la premisa que tú proponías antes, ¿no? Escribir es quien escribe en su cuadernito y ya. O sea, que cualquier persona que tenga o haya tenido la inquietud por escribir y que quiera dedicarle un poquito más de espacio en su vida, ¿no? Puede ser escritura creativa, digo que hay proyectos, hay una mujer que ya publicó un libro de relatos y está trabajando en el segundo, entonces se apuntó un poco por tener ahí como un apoyo, ¿no? En la escritura y una motivación extra. Hay gente que no ha publicado ni tiene ningún interés en publicar, que simplemente es que disfruta escribiendo. Y hay personas son todo mujeres, tengo que decir, no es que yo busque solo mujeres, pero vienen mujeres y también es verdad que es una energía distinta a la que se crea, ¿no? De más confianza, no sé lo que hay, pero eso es así. Pero de edades yo creo entre, pues no sé, la más jovencita es bastante jovencita, o sea, yo creo que tiene menos de 30 y la más mayor yo creo que tiene... más de 65, o sea, tenemos alguna jubilada. Qué guay, sí. Qué guay. Bueno, yo estoy muy a favor de la jubilación activa. Creo que la persona que se jubila y no hace nada, mal. Es una mala combinación. Bueno, como me voy por las ramas, desde luego. No, hay que animar a la gente a que haga cosas. ¿Y tú tienes algo publicado? Yo tengo este librito de escribir en verano que también es autopublicado y estoy trabajando en un poemario que creo que ya tengo una primera versión, no sé si se publicará, si no, pero bueno, por lo menos está ahí y quiero publicar una recopilación de los textos que he ido escribiendo en el blog y después tengo por ahí un par de proyectos así más de narrativa, pero no sé si verán la luz porque en casa del herrero cuchillo de palo y lo mío es siempre lo último, ¿no? Yo lo voy haciendo así a trocitos, pero me cuesta. O sea que la respuesta realmente yo diría que no, porque este libro ya digo que es autoeditado y es más un taller de escritura. También haces un podcast que se llama El hilo de la escritura. Sí, tengo muchas ganas de retomarlo ahora en verano, sí, porque igual empecé a hacerlo con mucha ilusión y en este proceso de darme cuenta de que no podía con todo, dije, bueno, el podcast no es prioritario ahora, entonces quiero retomarlo, pero sí, ahí está.
¿Y cómo le explicarías de qué va a alguien que no lo haya escuchado nunca? Es que no lo sé, porque yo digo que es un podcast literal y metafóricamente de andar por casa, entonces nada, yo elijo un tema que, bueno, más o menos pienso que le puede interesar a otras personas, ¿no?, que están escribiendo, y entonces un poco lo que intento es dar alguna propuesta de escritura, una pequeña reflexión, intento que haya siempre una cita literaria, y bueno, un poco como inspiración y como homenaje también a los libros, y eso, y una propuesta de escritura. Es que al final es complicado llegar a todo, ¿no? Hay que escoger. Sí. No, y además, claro, es que sí, es muy complicado, sí. Entonces. ¿Y cuál es la parte del proyecto que más te gusta? Mira, me gusta mucho, siempre digo que la posibilidad de materializar proyectos, sobre todo si son proyectos compartidos con otras personas, me parece que es increíble. Y, por ejemplo, tuve un taller durante mucho tiempo que era La Voz de las Mujeres, y bueno, para mí ese taller, que además también durante muchas ediciones lo compartí con otra mujer que es filóloga. Y bueno, pasaron por él muchas mujeres que escribieron muchas historias, ¿no? Todas maravillosas, algunas muy duras, y sobre las mujeres de su familia, que también era un tema importante en el taller. Y yo creo que esa es la experiencia más potente. Sí, porque una cosa que me ha traído este proyecto, aparte de esto de materializar actividades, ¿no? Cosas que tú te las imaginas aquí y de repente se hacen realidad, es el conocer a otras personas y que muchas formen parte de mi vida. O sea, yo tengo amigas que son amigas cercanas y las he conocido en Narrativas y otras lunas. Entonces. Bueno, es que además forma parte de ti, ¿no? Es como, a ver, yo llevo poco con el podcast y es algo que hago aparte de mi tema profesional. Yo tengo mi trabajo y esto es como un hobby, podríamos decirlo. Pero el amor que le llegas a coger a algo que tú haces desde la nada, no me puedo imaginar lo que sentirás tú por tu proyecto, ¿no? Porque son muchos años peleando y aparte tienes, tendríamos que decir aquí, por si te quieren buscar, en redes sociales como Narrativas y otras lunas, ¿no? Sí. En Facebook, Instagram. En Twitter, que yo lo uso mucho. En Twitter tengo 2 cuentas, una es Narrativas y otra es Otras Lunas, que es me estoy mudando. Y después la web también se llama Narrativas y otras lunas. Y el blog, porque tienes varios, no sé muy bien. El blog está ahí también, está en Narrativas y otras lunas, sí. Pensé que era independiente. No, hay un blog que está ahora parado también y que en algún momento habrá que retomarlo, que está lleno de colaboraciones de personas que han pasado por los talleres y se han animado a publicar algo. Pero ahora mismo la verdad es que no sé si está enlazado desde Narrativas o no. Ya, es que hay mucho contenido en tu página y un montón de cosas. Bueno, pues ya sabéis, echaros un vistazo por allí si os interesa, que algo jugoso encontraréis seguro. ¿Con quién te tomarías un café? A ver, que yo soy muy lenta, para pensar. Pues piensa. Yo siempre digo que soy del siglo XX, por eso me quedé ahí atrás. ¿Con quién? Mira, me tomaría un café con Marina Garcés, por ejemplo, muy, muy a gusto. Sí, es una persona con la que me gustaría mucho charlar. ¿La conoces personalmente o...? No, es una filósofa que descubrí hace unos años y, bueno, me gusta mucho cómo escribe, porque además ella también tiene como mucho amor por la palabra, ¿no? Entonces combina la filosofía con un poco la filosofía como acción, no solamente como acción social y política, no solo como algo teórico, y a la vez, pues, toda esta parte de la importancia de las palabras. Entonces me encantaría charlar con ellas. Es que encontrar la palabra exacta en el momento adecuado es una virtud que no tiene mucha gente, ¿no? A veces te dicen algo en un momento crucial que marca el resto, ¿no?
Claro, yo creo que por eso escribo, María José, porque ya ves que yo en las habladas soy un poco más, ya te digo, me cuesta más encontrar la palabra justa, entonces la escritura me permite eso, ¿no? El encontrarla, y sí, me parece que creo que es un don y una virtud, y es algo que creo que se puede aprender y que se puede entrenar, sí. ¿Y tú normalmente escribes con papel y boli o lápiz o en ordenador? Con papel y boli. Durante mucho tiempo escribí en ordenador, o sea, cuando también va por etapas, ¿no? Durante mucho tiempo me centré más en la escritura creativa, en los relatos, que es un género que me gusta mucho, pero últimamente estoy más en la escritura personal, eso, en la poesía, o en escribir lo que me ha pasado en el día, o incluso en la autobiografía, bueno, en lo biográfico, ¿no? En los recuerdos de la infancia. Y en esto claramente en papel y boli, sí. ¿Y quién es la última persona con la que te tomaste un café? Pues probablemente mi hermana. Probablemente mi hermana. Bueno, le mandamos un beso a tu hermana desde aquí, que tenemos ahí un proyecto también con ella. Al final la voy a liar un día para el podcast, ya verás. Sí, seguro. La tienes que liar para que... Porque ella... Si hablamos de mujeres que hacen muchas cosas y que son autónomas y no sé cómo llegan, ella es un claro ejemplo. Totalmente. No sé cómo le da la vida, la verdad. Bueno, ¿hay alguna cosita más que te gustaría añadir? ¿Algo que no hayamos comentado? Pues creo que no, que hemos hecho un repaso muy, muy interesante y muy enriquecedor también, ¿no? Porque yo siempre, bueno, una cosa que creo que tiene la escritura, sobre todo la escritura compartida, es que somos espejos, ¿no? De una forma. Entonces, creo que es muy enriquecedor tener la oportunidad de charlar con alguien que de alguna forma te devuelve una parte de lo que tú eres o de lo que tú haces y no ves. Así que muy agradecida, María José. Y nada, que te seguiré escuchando porque creo que también estás haciendo ahí una labor muy poderosa, ¿no? De acompañarnos a las mujeres. Yo no sé si esto está en en tus estatutos, pero bueno, esta parte también de visibilizar, ¿no? El trabajo y la potencia de las mujeres me parece que es necesaria. Hombre, yo mi idea no era hacerlo solo para público femenino, aunque por las estadísticas de escuchas el 85% son mujeres y el 15% son hombres. Pero bueno, de momento solo han venido mujeres, aunque tengo a un hombre invitado que todavía se lo está pensando y me encantaría que viniera. No voy a decir nada por si no quiere venir, no comprometerlo, pero para mí está siendo como un ejercicio también personal de desarrollo, de exponer un poco mi vulnerabilidad. Es como que llevo mucho tiempo negando cosas y tapando cosas, no sé cómo explicarlo. Y ahora quiero que quede claro que estoy aquí y que tengo cosas que decir. Si le interesan a mucha gente, estupendo. Si le interesan a dos, yo sé que mi marido me va a escuchar siempre. Entonces, con eso me conformo. Y yo creo que a medida que uno se abre y se expone tal cual es, pues consigue que un poco la gente de su entorno haga lo mismo, ¿no? Y bueno, se dan conversaciones muy enriquecedoras. Y yo creo que tenemos que atrevernos a ser, ¿no? Lo que queremos ser realmente. Totalmente de acuerdo y lo has explicado muy bien, porque en ese verte tú y desde ahí poder mostrarte también permites que otras hagamos lo mismo, ¿no? Que otras personas hagamos lo mismo. Así que enhorabuena y que sean muchísimos más. Pues esperemos que sí, que sean muchos. Quería terminar con una frase de tu manifiesto que me encanta. Y dice así: los cuentos y las leyendas nos ayudan a entender el mundo interior y exterior, a darle un sentido o aceptar que en determinados momentos no lo tiene. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias a ti, María José, un placer. Y a vosotros y vosotras que nos escucháis, muchas gracias. Hasta pronto. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid.
You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.